Para cerrar esta primera parte de exposiciones en el panel, le damos la palabra al vicecanciller Roberto Conde. Muchas gracias. Gerardo. Bueno, un gran saludo y abrazo a todos. Entre los presentes hay muchos viejos y queridos compañeras y compañeros con quienes me resulta reconfortantemente grato volverme a encontrar y compartir estos momentos de discusión que yo creo que tienen en este momento una especialísima relevancia estratégica, partiendo de la hipótesis un tanto simplificadora, pero para manejarnos en pocos minutos, hipótesis de trabajo que en mis papeles dice las cosas no van bien y por tanto en los momentos difíciles es necesario tener capacidad estratégica para poder llevar la discusión. Cuando me invitaron yo me preparé unos papeles para enganchar, si me permiten la expresión, mi exposición de hoy con el último debate que tuve aquí con el queridísimo Chacho Álvarez, que fue hace como 4 o 5 meses, donde mi punto central en el panel había sido algo que Gerardo mencionó por allí, y fue la afirmación de que la UNASUR era una huida hacia adelante ante el peligro inminente de fracaso del Mercosur. Posición muy categórica la mía, pero que la planteé para discutir a fondo. El mismo tema que ya había tenido ocasión de discutir en Buenos Aires en un seminario que me habían invitado en el semestre anterior. No sé si Hugo estaba, donde puso Walter Pomar y unos compañeros ecuatorianos. Yo allí en Buenos Aires crucé un poco este debate también con unos compañeros ecuatorianos que plantearon de un modo, a mi juicio, un poquito tosco, decir, bueno, el Mercosur es una cuestión económica, el Mercosur ya fue, ahora lo que importa es la UNASUR, que es la unidad política de todos nosotros. Yo no le quito nada de la grandeza geopolítica que tiene la construcción de la UNASUR. Me parece un proceso clave para América del Sur, quiero dejarlo claro, porque si no después esto puede relativizarse en mi exposición. No, la UNASUR es una construcción geopolítica clave para el destino de todos nosotros. En esto para mí no hay dos opiniones. Sin embargo, el meollo del debate se situaba en que la UNASUR no tiene respuestas al proceso de integración económica, o todavía no las tiene, a pesar de que tiene un Consejo de Economía, a pesar de que impulsó la creación del Banco del Sur, que no es estrictamente una institución de la UNASUR, pero fue políticamente tan intenso el debate que en un pasaje yo terminé diciéndole a los compañeros ecuatorianos, bueno, muy bien, si no resolvemos la integración económica, vamos a tener una magnífica UNASUR que será un gran foro de debate político y que protegerá la democracia en toda América del Sur, pero en el mundo van a seguir mandando las transnacionales y el capital. Porque en definitiva lo que no estamos abordando es la construcción del poder económico propio. Y eso UNASUR no lo puede resolver, no ha sido todavía pensada, ni diseñada, ni construida para eso, aunque supongo yo que le llegará a la UNASUR la hora también de encarar este tema. Pero si UNASUR quisiera encarar este tema ahora, el tema de la integración económica, estallaría en pedazos por su base política. Porque claramente en el espacio sudamericano no solo hay grandes asimetrías y falta de coordinación, como bien señalaba Fernando Porta, a quien yo leo y cito, y se lo he dicho, de quien he aprendido mucho, sino que además hoy hay políticas diferentes, estrategias diferentes,
políticas de inserción internacional diferentes y visiones del mundo internacional diferentes. Y por tanto, si quisiéramos darle a la UNASUR un grado de cohesión que nos permitiera abordar a escala de la UNASUR el proceso de integración económica, hoy la UNASUR saltaría en pedazos. Por tanto, pidamos a la UNASUR lo que la UNASUR puede dar, que es extraordinariamente importante. Pero tratemos de mantener el espacio interior de desarrollo estratégico que es el Mercosur. Y aquí estoy en el centro de un debate profundo y extraordinariamente constructivo que ha planteado Cecilia. Yo comparto que hemos cometido la desviación en algunos momentos de imitar a Europa. Comparto plenamente eso. Que tenemos que ser creativos en nuestro proceso, ni que hablar. Ahora, hay una idea central que yo he recogido de Europa a la cual me resisto a abandonar y que Porta también le ha llamado así de ese modo en muchos de sus escritos. Lo hemos tomado en definitiva todos de Europa y es la existencia de un espacio interior de desarrollo o la existencia de un espacio común estratégico de desarrollo o la existencia de un espacio interior estratégico de desarrollo llamado de distintas maneras, pero un espacio común. Por eso hemos dicho también muchas veces que Mercosur mantiene y sostiene una agenda de integración más profunda y más ambiciosa que la UNASUR. Y que no debemos confundir los dos procesos y que debemos pedir a cada cual lo suyo y salvar la agenda de integración mercosuriana porque es la que se plantea resolver algunas claves de nuestro desarrollo. Voy a hacer un comentario entre paréntesis aquí antes de seguir unos minutos más con esta lógica para hacer un comentario sobre el planteo de Lucho Mayra que me parece muy importante. Él sabe, porque nos hemos encontrado en otros lados, que comparto completamente esa visión de las dos Américas Latinas que él tiene, por los mismos factores que él explicó aquí en forma sucinta. Yo he leído escritos de él donde lo desarrolla mucho más. Sin embargo, creo de orden hacer un comentario incluso más arriesgado. No solo creo que tenemos que tener una política de especial atención, de enfoque táctico y estratégico hacia el proceso que está viviendo los Estados Unidos, que puede también, sí, no sería el primer imperio que en su declive adopta una conducta brutal. Sin embargo, Lucho ha dicho que él no prevé un colapso norteamericano ni un colapso del sistema capitalista en este proceso de declive en las próximas décadas. Yo voy a decir más, compañeras y compañeros. Si fracasa la integración en Sudamérica y si fracasa el Mercosur, vamos a ver a algunos de nuestros propios países reestructurando y recomponiendo sus vínculos bilaterales con los Estados Unidos. Por tanto, el análisis del escenario internacional tiene que tener como componente nuestra integración como una variable prioritaria y absolutamente predominante, porque nadie nos garantiza, en la hipótesis de fracaso de la integración, que no nos encontremos en algunos juegos complejos, donde, por ejemplo, puedo llegar a imaginar un Brasil potente y rico rodeado de países sudamericanos todavía emergentes o mucho menos desarrollados y algunos directamente pobres, donde no puedo dejar de imaginar que en este escenario algunos de esos países desintegrados van a buscar un juego de alianzas bilaterales con potencias y donde no puedo dejar de imaginar que en el juego de potencias internacionales y en las relaciones entre China, Unión Europea y Estados Unidos, algunos de nuestros países no reconstruyan sus vínculos con los Estados Unidos y no con Europa y con China. En todos estos escenarios manejo una hipótesis común, el fracaso del proceso de integración. Por tanto, el proceso de integración
es, desde mi humilde enfoque, el centro desde el cual tenemos que mirar el mundo. ¿Por qué lo seguimos enfocando como un espacio clave de desarrollo? Yo no me resisto, o no me resigno, mejor dicho, no me resigno a perder el espíritu de Asunción. Tenemos que manejarnos con cabeza propia, pero me parece que podemos irnos de un error cometido en un extremo a un error cometido en otro extremo. Nosotros derribamos el primer enfoque comercialista del Mercosur diciendo la integración no es comercio, ¿no? Y está harto demostrado y escrito que las zonas de libre comercio no integran sino que desintegran, porque son justamente el espacio de reproducción ampliada del capital que potencia la acumulación y sus efectos de desigualdad. O sea, si hay algo que es absolutamente enemigo a la integración es la zona de libre comercio. Eso es lo que nosotros atacamos en el año 2001, 2002 y 2003 y dijimos la integración es otra cosa y ahí incorporamos los conceptos de asimetría, complementación productiva, espacio común de desarrollo, etcétera, etcétera. Fondos de convergencia, cooperación, solidaridad, investigación, conocimiento, desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en este momento nosotros estamos atravesando una crisis, y en esto coincido con Fernando Porta, dominada por el fenómeno de los conflictos comerciales. Y Fernando dice, y Cecilia también lo ha dicho a su manera, cómo vamos a insistir por este callejón sin salida o sin aparente salida que es la unión aduanera. No podemos otorgarnos libre comercio sin coordinación macroeconómica, no podemos otorgarnos libre comercio en este espacio tan asimétrico, etcétera. Aquí también hago un breve comentario entre paréntesis. Esto para Uruguay es un caso especialísimo, distinto del de Brasil y de Argentina, porque a diferencia de Brasil y de Argentina, Uruguay no tiene mercado interno. Por tanto, la hipersensibilidad de Uruguay a los temas comerciales tiene que ser reconocida como un factor asimétrico estructural. Un país que no tiene mercado interno se integra para tener acceso a mercado. Y si no tiene acceso al mercado, la integración para ese país no tiene sentido. O lo voy a decir más claramente, compañeras y compañeros. Si no estamos dispuestos a discutir acceso a mercado, la integración para el Uruguay no tiene ningún sentido. Porque no tenemos mercado propio. Entonces lo vamos a salir a buscar ¿cómo? Por acuerdos bilaterales, como lo quiso buscar la derecha y como lo quisieron buscar algunos compañeros de izquierda en un momento de desesperación cuando vieron que esto se trancaba. Pero más allá de la especial sensibilidad que el tema tiene para Uruguay, si no estamos dispuestos a avanzar en la integración comercial, voy a hacer estas preguntas porque yo puedo llegar incluso en la lógica académica a la conclusión de que no hay condiciones para avanzar en una unión aduanera. Yo lo acepto, pero tenemos que hacernos cargo de las consecuencias políticas. Si no hay condiciones para tener una unión aduanera, entonces ¿vamos a seguir negociando 4+1 o quedamos con las manos libres para que cualquiera negocie 1+1 bilateralmente en el mundo? Porque nosotros no queremos negociar con nadie porque pensamos que somos parte de una unión aduanera, que vamos a defender un arancel externo común y una política comercial común frente al resto del mundo. Ahora, si no somos 4, ¿podemos o no podemos negociar de a uno? Nosotros seguimos pensando que somos 4, pero si no somos, vamos a discutirlo y vamos a decirlo claramente. Pero todavía hay cosas mucho peores. Si no somos 4, esto yo lo discutí con mi querido entrañable compañero y maestro Marco Aurelio García en 2 ocasiones, una vez en Brasilia y otra vez en Porto Alegre. Si no somos 4, está bien que Brasil cierre su acuerdo con la Unión Europea como quiere y cuando quiera y los demás quedamos afuera. Porque si no somos 4, Brasil está con las manos libres para negociar sus acuerdos. Es decir, vamos a hacernos cargo de las consecuencias políticas. Es decir,
Si llegamos a la conclusión de que fracasamos, fracasamos, pero esto tiene consecuencias políticas. Si no somos 4, ¿la Argentina llegará a ser un país desarrollado en base fundamentalmente a su mercado interno? ¿No le va a pelear la Argentina el acceso al mercado brasileño? ¿El mercado brasileño es para los brasileños o es para todos? ¿O Brasil lo va a negociar con China, con Estados Unidos y con Europa, y no con nosotros? Entonces, a ver, planteo estas preguntas muy polémicas porque necesitamos una discusión estratégica específica sobre estos temas. Yo no soy el canciller es mi jefe, no le voy a decir lo que tiene que hacer. Pero yo en esta situación estaría planteando un Consejo del Mercosur integrado por los cancilleres y los ministros de Economía, que se reúnan con los académicos como Fernando y como otros y que tengan un buen debate estratégico sobre estas cosas. No solo para dilucidar la etapa del proceso económico, sino también para hacernos cargo de las consecuencias políticas. Porque lo peor que nos puede pasar después son los hechos consumados. A mí no me gustaría que un X país el año que viene me diga, bueno, yo cerré mi acuerdo comercial con otros porque lo nuestro no funcionaba. Yo creo que tenemos que evitar la guerra, tenemos que evitar la arbitrariedad, tenemos que evitar los hechos consumados. Si necesitamos excepciones, si necesitamos salvaguardias, si necesitamos contemplar situaciones específicas de un país y de otro, y todos en este momento por las asimetrías necesitamos contemplarnos recíprocamente situaciones específicas, vamos a pactarlas y vamos a poner reglas. Hagamos un pacto de geometría variable. Fernando, trabajemos en un pacto de geometría variable. Si vamos a aplicar un arancel externo común y eliminar el doble cobro, nosotros podemos hacerlo. Si otros países no pueden hacerlo, discutamos si lo tenemos que hacer los 4, si lo podemos hacer de a 2 o si no lo puede hacer ninguno. Pero discutamos. Si Brasil firma un acuerdo con Europa, yo quiero estar ahí arriba. Si eliminamos el doble cobro y Brasil lo elimina, yo lo quiero eliminar también. Como dijo aquí el presidente Mujica, y habrán observado que yo anoté todo lo que dijo para no quedar en orce, como se dice en lenguaje futbolístico. Pero yo lo anoté porque además lo dijo de una forma muy particular. Bueno, lo recuerdo, no lo voy a leer. Lo dijo, no permitamos que Brasil se acorrale en su grandeza, mirando hacia adentro. A lo mejor a los compañeros brasileños les suena demasiado desafiante. Ahora, yo elegí integrarme con Brasil, no con la China. Por eso le estoy exigiendo a Brasil que asuma los costos de su liderazgo. Si no, se lo pediría a la China. O si no, no hubiera salido a enfrentarme con mi propio gobierno en 2007 para oponerme a un tratado de comercio con los Estados Unidos. Lo hubiera hecho y se lo estaría pidiendo a los Estados Unidos. Ahora, yo elegí no pedírselo a China y no pedírselo a los Estados Unidos. Por tanto, tengo derecho a pedírselo a Brasil y a la Argentina y al Paraguay en su medida, pero a Brasil y a la Argentina, que tienen la responsabilidad de liderar este proceso. Y si no, hubiera elegido otra cosa. Ahora bien, es cierto que tenemos un escenario dominado por los conflictos comerciales. ¿Cómo salimos? En ese debate que tuve con Chacho yo planteé francamente, y Chacho lo reconoció, pero después no se siguió trabajando el asunto. Algo que aclaré en ese debate que era un pecado original, hablé de comercio administrado. ¿Se imaginan que mis compañeros aquí de la izquierda, sobre todo los que están dedicados fundamentalmente al área económica, me dijeron, bueno, pero eso es una barbaridad. Si querés comercio administrado, ¿para qué querés el Mercosur?
Comercio administrado se pacta bilateralmente, no precisas procesos de integración, no precisas nada. Y yo le dije a esos compañeros, lo que pasa es que yo no estoy planteando el comercio administrado como estrategia, lo estoy planteando como excepción para salvar la estrategia. Son dos cosas bien distintas. Yo planteo comercio administrado como una coyuntura para salvar la estrategia a largo plazo, para tratar de salvar la integración. No simplemente, porque si no, vuelvo al cauce y vuelvo al PEC, es decir, al protocolo de entendimiento comercial con Brasil, al cauce, que no me acuerdo lo que quería decir la sigla con Argentina antes del Mercosur. Todos trabajamos en eso, yo también me gané la vida con eso, y es comercio administrado pre-Mercosur. Ahora, yo no quiero volver a comercio administrado pre-Mercosur, yo quiero usar las herramientas flexibles del comercio administrado, de los pactos de salvaguardia, de las excepciones, de las agendas específicas para salvar el proceso. Si no, tiro el proceso y me dedico a otra cosa. Ese es el punto que tenemos que discutir. Ahora, ¿qué ocurre? No lo estamos discutiendo bien, a mi juicio. No lo estamos discutiendo bien, a mi juicio. Nos reunimos poco. Estos temas estallan en la mesa de los presidentes, cosa absolutamente inconcebible. Estos temas no pueden estallar en la mesa de los presidentes. Por eso, reitero, si el ministro me escucha, capaz que me echa, seguramente me va a escuchar. Espero su benevolencia. Es inaceptable que no tengamos un consejo que organice un debate con académicos para discutir esta estrategia. ¿Cómo vamos a manejar este cuadro de conflicto? Luego, aquí se ha hablado también, y yo voy a ir redondeando con esta idea, el tema de la crisis internacional. En el tema de la crisis internacional, tengo la humilde opinión de que se va a reforzar el mundo multipolar, pero algunos polos del mundo se van a afianzar más que otros en los próximos 20 años. Claramente va a haber una disputa por el espacio ruso, una disputa de presencia comercial. Europa no termina de reaccionar ni de pactar con Rusia. No sé cómo van a reaccionar los rusos, cómo van a reaccionar los chinos, pero claramente Rusia es todavía un espacio del mundo donde hay una altísima capacidad de demanda insatisfecha y una altísima capacidad de recursos sin explotar que pueden ser útiles para dinamizar el sistema capitalista. Por tanto, allí va a haber un escenario. Y yo no sé cuál va a ser el entendimiento, no tengo tantos conocimientos ni soy profeta. Pero está claro que el mundo capitalista tiene todavía enormes reservas para enfrentar esto que se ha llamado ahora por algunos autores también como una crisis de sobreproducción. Está claro que el capitalismo tiende a las crisis estructurales de sobreproducción. Ahora, también está claro que la demanda insatisfecha todavía es gigante y que nada nos permite augurar un colapso del sistema. Yo creo que va a haber entendimientos de bloques, va a haber entendimientos de bloques. En esos entendimientos de bloques, seguramente China, Europa y Estados Unidos no solo que no van a colapsar, sino que van a seguir creciendo moderadamente, pero van a seguir creciendo y tendrán que pactar con Rusia cómo se inserta Rusia en este juego y cómo se insertan los BRICS. Ahora, el planteo que quería hacer es este. Los BRICS son Brasil, India, Rusia, etcétera, o es Mercosur. ¿Quién integra los BRICS? ¿Brasil o Mercosur? ¿Esto lo hemos debatido? No lo hemos debatido. No lo hemos debatido. ¿Tenemos que debatirlo? Sí, tenemos que debatirlo. Tenemos que debatirlo porque incluso en la estrategia de inserción internacional del Brasil, no todas las variables son coincidentes entre los intereses de negociación de Brasil frente a los BRICS y los intereses de negociación de Brasil en la integración. Entonces hay que discutir. Yo creo que las incompatibilidades
o para decirlo francamente, las negociaciones o los intereses que Brasil tiene que negociar con los BRICS dan espacio para que Brasil pueda liderar la integración mercosuriana y que no haya un conflicto frontal entre eso. Brasil puede hacer las dos cosas, puede negociar exitosamente con los BRICS y ser parte de los BRICS y liderar el Mercosur. Yo no he detectado en las cosas que he leído, seguramente me podrán enseñar algunos de los compañeros que están acá, no he detectado incompatibilidades muy fuertes, salvo en el sector de la política agrícola fundamentalmente, no he detectado otras incompatibilidades muy fuertes. Pero, a ver, voy a poner la pregunta de este tipo. Los acuerdos de Brasil con los BRICS, o en los acuerdos de Brasil con los BRICS, ¿participamos o no participamos? No me refiero solamente a acceso a mercado, me refiero a cualquier otro tipo de negociación. ¿O son negociaciones parte a parte de Brasil con las otras potencias emergentes? Este tema tiene que ser discutido también, y no lo hemos discutido. Y el último tema que quiero plantear al debate es, y que tiene algo que ver con toda esta polémica sobre la cuestión comercial de la que hemos estado hablando, es el tema de Bolivia. Será porque acabo de regresar de Bolivia, pero lo estuve conversando con Dante ahora en el almuerzo. Yo creo que se hace impostergable la integración de Bolivia al Mercosur. Claro, depende de Bolivia, nosotros no podemos obligar a Bolivia, pero no hemos dado, a mi juicio, mensajes suficientes. De las conversaciones últimas que hemos tenido, resulta claro que Bolivia no puede resistir mucho tiempo más en la soledad geopolítica en que vive. Y hay algunos intereses estratégicos de Bolivia que le aconsejan integrarse a Mercosur. Y tiene también, cómo no, problemas comerciales. Han pedido venir a Mercosur conservando su nivel arancelario de relacionamiento con la comunidad andina, etcétera, etcétera. Planteo este tema porque me parece de una gran importancia política. Nosotros tenemos que tener un programa específico o especial para el ingreso de Bolivia al Mercosur, tratando de resolver la cuestión de que Bolivia ingrese a Mercosur sin perder nada de lo que ya tiene alcanzado en sus negociaciones internacionales. Bolivia no es una potencia económica que amenace las claves económicas, ni el desarrollo, ni la estabilidad, ni ningún factor crítico de la economía de ninguno de los países de Mercosur. Y es fundamental que ingrese por muchísimas otras políticas. Primero, por cohesión geopolítica. El Mercosur estaría definitivamente integrado por todos los territorios al oriente de la cordillera de los Andes. Bolivia es parte de la Cuenca del Plata, sin la cual no podemos resolver muchos de los temas críticos de la cuenca, que tienen que ver con la preservación en todos los aspectos de la cuenca, la preservación de sus suelos, la preservación de sus propiedades hidrológicas, la preservación ambiental, la preservación de su biodiversidad, la preservación de su, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de ese territorio llamado Cuenca del Plata, que tiene en las márgenes de los ríos que la componen casi 100 millones de personas. Bolivia es parte del conjunto de reservas estratégicas vitales del continente y, por tanto, en el uso, protección y negociación de esas reservas, el espacio continental gana capacidad de negociación internacional. Es mucho más importante que podamos dialogar con el resto del mundo como bloque a que el resto del mundo tenga acceso individual a las reservas estratégicas de cada uno de los países. Por razones que aquí no necesito explicar.
Y porque en definitiva también gran parte de los recursos que tiene Bolivia son recursos fundamentales para la instauración definitiva de ese espacio interior de desarrollo, tanto en biodiversidad como en suelos, como en materiales estratégicos, como en capacidad energética, etcétera, etcétera. Aquí Rogerio hablaba de las grandes dimensiones geográficas y geoeconómicas del Mercosur. El ingreso de Bolivia completaría dentro del Mercosur el conjunto de los países que contienen la Cuenca del Plata y luego pasaríamos a tener dentro del Mercosur la Cuenca del Plata, la Cuenca del Amazonas y la Cuenca del Orinoco, además de la Cuenca del San Francisco que está enteramente dentro del nordeste de Brasil. Eso significa tener bajo nuestra administración y responsabilidad las reservas más grandes del mundo de agua dulce superficial y subterránea y la reserva más grande del mundo de biodiversidad y el segundo granero del mundo para darle de comer a la humanidad, nada más y nada menos. Ahora, la gran paradoja, y termino con esto, la gran paradoja, el gran crimen histórico sería que siendo lo que somos, no seamos capaces de serlo en unidad, porque eso es lo único que nos va a dar capacidad de negociación frente al mundo para impulsar nuestro desarrollo. Entonces, reitero, para mí el debate que se planteó cuando iniciamos el primer panel con Chacho hace varios meses está totalmente en pie. No niego que la UNASUR evolucione hacia una agenda dura de integración. No lo veo eso posible en el plazo histórico inmediato. Si se cae Mercosur, se cae la única concepción que va quedando en pie en Sudamérica para crear un espacio interior común de desarrollo. Y en esto sí, no sé si es originario de Europa, esto yo lo tomé de Europa y esto no lo devuelvo. Entiendo que no hay que imitar a Europa, pero esta idea estratégica central es la clave de nuestro porvenir. Y un último comentario que no tiene que ver directamente con nosotros, pero que quiero hacerlo no como uruguayo, sino como mercosuriano. Porque además lo he dicho tantas veces, y aquí en Uruguay fui de los primeros que insistió mucho, por lo menos en nuestra fuerza política en esto. La relación Brasil-Argentina es la clave de todo proceso de integración político-económico de la índole que sea en América del Sur. Si esa integración se quiebra, se cae todo, porque se cae la viga maestra de cualquier proceso sudamericano, no hay otro. Al quebrarse esa viga, reaparecen las viejas hipótesis de conflicto, de unos países y otros países, que hoy están aplacadas porque esa viga maestra sostiene la arquitectura. Yo creo que después de 27 años del primer pacto Alfonsín-Cerney, Argentina y Brasil necesitan darle un nuevo mensaje a Mercosur, a América del Sur, pero fundamentalmente a Mercosur, en este tema crítico de cómo vamos a avanzar en la integración económica. No es que los demás nos queramos lavar las manos y decir, bueno, estos son los grandes que se arreglen. No, no. Brasil y Argentina han ensayado fórmulas que no han sido muy exitosas. Las famosas medidas de adaptación competitiva que en algún momento pensamos que nos iban a dar gran estabilidad para el desarrollo regional, se ensayaron sin éxito. Por lo menos, no sé, Fernando, pero la información que yo tengo es que fracasaron, que fue una utilización muy en baja escala y que no resultaron adecuadas para resolver algunas claves asimétricas económicas y comerciales entre Brasil y Argentina. Yo entiendo que este es un debate de A4, pero Brasil y Argentina tienen la responsabilidad especial de construir esa viga maestra de la integración. Me parece que les cabe
lo digo como mercosuriano, no como uruguayo, la responsabilidad en este momento de abrir el debate sobre la integración económica. Yo creo que la integración económica, si no se le encuentra un replanteo estratégico, puede entrar en una fase crítica. Puede entrar en una fase crítica. Ya lo que se ha dicho hoy me parece suficiente advertencia de que podemos estar entrando en una fase crítica. Y entonces, en este sentido, quiero hacer este comentario que es también una especie de pedido de liderazgo de este debate, aunque nosotros, me atrevo a anunciarlo, salvo que el ministro me cese, a partir de que tomemos la presidencia del Mercosur en el próximo semestre, vamos a poner un especial empeño en generar este debate, porque este debate necesita respuestas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en verdad la mesa está servida. Tenemos, son las 5:05, 5:10, tenemos 20 minutos de debate, de espacio para intervenciones. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de intervenciones. Les pido, porque estamos grabando, que cuando hagan la intervención, la pregunta, que traten de ser, en la medida de lo posible, concisos, pero que se identifiquen. ¿Ah? Allí. Buenas tardes, mi nombre es Kiel Jacobsen, soy asesor de la CUT de Brasil. Dos comentarios, los más breves posibles. Primeiro que necessitamos debater, e felicito a invitação para promover esse debate, e creio que o presidente Mujica nos inspirou muito nisto também, sobre o modelo de integração. Estamos muito acostumados a mirar hacia a Europa por ser o modelo mais viejo, que avançou mais, principalmente do ponto de vista econômico. E muitas vezes pensamos que os europeus solveram uma série de desafios da integração, como as assimetrias, o estado de bem-estar social, etc. Mas o que miramos hoje em dia é exatamente ao revés. Estão aprofundando nas assimetrias, com os ajustes que estão imponendo, principalmente sobre os países mais assimétricos do sul da Europa, e estão destruindo o Pacto Social Europeu, quitando o que havia sido o acordo do pós-guerra, que era o estado de bem-estar social e o sistema de negociação coletiva. Portanto, o que necessitamos pensar aqui é algo diferente. Em que medida a integração se integra a la reflexão que hacemos sobre nosso próprio desenvolvimento nacional. Em que papel que tem. E com isto, vou à segunda observação, que nossos estados não estão preparados para a integração, não têm estrutura para isto. E, na verdade, já não têm estrutura para o desenvolvimento que necessitamos hoje em dia. Por todos os hechos da crise nos anos 80, o período neoliberal, etc. E digo isto por o seguinte: em 2010 se aprovou uma agenda no Mercosur extremamente importante. Revisão da tarifa externa comum, acordo da Seguridade Social, e o que o Rogério mencionou sobre de la ciudadanía, ¿cómo se llama? El Estatuto de la Ciudadanía. Ok, perfecto. Maravilloso. Pero, ¿dónde está la implementación de esto? De esos tres temas. O sea, os presidentes tomaram 3 decisões extremamente importantes para avançar o processo, mas depois da decisão, o processo não marcha. Aí se pode diagnosticar várias razões em cada um de nossos países, mas isso é um sinal que
algo necesita cambiar, al menos en las estructuras de nuestros estados, para que realmente se pueda implementar la integración. Fernando, el aludido. Fernando Porta, y hablo desde la impunidad y la irresponsabilidad de la academia, digamos, ¿no? Ese lugar desde el que uno puede decir cualquier cosa sin temor a ser reprendido. A ver, un par de cosas muy breves. Primero, concuerdo con Roberto sobre la necesidad de preservar al Mercosur como espacio de reestructuración estratégica de nuestro desarrollo. Y cualquiera de los comentarios que pueda haber hecho a la mañana van en esa dirección. Y precisamente en la idea de preservar ese espacio es que me parece que es un espacio que no puede trabajar con reglas únicas y horizontales para integrantes que tienen tales diferencias estructurales, digamos. Y en particular para los países más chicos, los más agredidos, digamos así, o los que están en el peor lado de la cuestión de las asimetrías, es absolutamente decisivo, son absolutamente decisivas las cuestiones de acceso a mercado. Cuando yo hablaba hoy a la mañana de introducir introducir reglas de administración de comercio, estaba pensando mucho más en la situación del intercambio Argentina-Brasil por un lado y en las dificultades que puede plantearse para los países chicos el vuelco de excedentes de exportación en situaciones recesivas. Yo creo que una de las formas de tratar las asimetrías para Uruguay y Paraguay es efectivamente garantizar el libre acceso de Uruguay y Paraguay al mercado regional en cualquier circunstancia. Pero esa me parece que es una regla que no es válida para el resto del esquema. Por lo tanto, pensar en un esquema de geometría variable o de reglas diversas me parece efectivamente lo más acertado, digamos, ¿no? Me parece que no hay otro modo de tratar la situación de los países chicos. Incluso es más, yo creo que hasta desde un punto de vista estratégico. Yo creo que no tiene ningún sentido que Argentina tenga un conflicto comercial con Uruguay o con Paraguay, que son de poca monta. Y que lo único que hacen es deteriorar la confianza y la calidad de la negociación y las posibles alianzas para negociaciones que son bastante más importantes que esas, digamos, ¿no? Entonces me parece que hasta desde un punto de vista, si se quiere, oportunista, digamos, y en esa dirección, en la dirección de preservar el espacio estratégico de reestructuración progresiva de nuestras economías, me parece que hay que pensar en ese tipo de mecanismos diferenciales para cada país. Eduardo Lalo Fernández. Los académicos siempre tienen esa cuestión que como son irresponsables, si se equivocan no tienen problema, ¿no? Soy Eduardo Fernández, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista, Frente Amplio. Yo hace 20 años estaba en el movimiento sindical cuando arrancó el Mercosur del neoliberalismo. Y en aquel momento todas las centrales del Mercosur nos pusimos de acuerdo diciendo sí en forma crítica a aquel planteo de Mercosur neoliberal, porque nos planteamos que la integración era lo más importante. Sabíamos qué quería decir por parte de los presidentes de la época aquel planteo de integración, pero teníamos claro qué era lo que queríamos nosotros. Y al cabo de los años fuimos conformando toda una estrategia que el compañero Jacobsen acaba de plantear en algún aspecto. Una estrategia que era precisamente meternos adentro para tratar de cambiar ese Mercosur y hacer un Mercosur que tuviera no esa dimensión comercial que se planteaba, sino que tuviera la integración como tal, es decir, la gente. Primero, la gente. ¿Para qué se estaba el Mercosur? Un acuerdo comercial, no sé qué, porque se inventaban todos los días cosas nuevas. La unión aduanera era imperfecta o no era perfecta. Es decir,
como si las cosas se hicieran en forma perfectible o no se podían perfeccionar. Y por eso, en aquella época, conformamos algunas cosas mirándonos a Europa, que era lo que tenía, era la integración, entre comillas, más perfecta que existía. Tenía Europa una dimensión social. ¿Qué quería decir? Para nosotros, los sindicalistas, pero quería decir para la izquierda, la gente. Y por eso íbamos a Europa a ver. Y por eso planteamos, queremos un acuerdo con la Unión Europea del Mercosur y no de cada uno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entendíamos que nos iba a beneficiar y que iba a haber algún contagio en aquel momento de neoliberalismo total, ¿verdad?, en esta zona. Entonces, yo creo que lo que en aquel momento mirábamos para Europa era por ello. Nunca nos imaginamos, creo, que iba a caer Europa como cayó y que el neoliberalismo se lo iba a tragar como se lo puede estar tragando, se lo tragó en estos tiempos. Ahora, ¿qué es lo que, desde mi punto de vista, yo sigo viendo que le falta en discusión al Mercosur y que, por suerte, escuché en el señor viceministro de la presidencia de Brasil una partecita cuando habló de vamos a trabajar con los jóvenes. En estos tiempos me parece que en lo que le falta a la discusión es precisamente hablar de la dimensión social. Si en definitiva todas estas medidas que se toman, que no se toman, que cortan, que no cortan, están afectando o están beneficiando a la gente y su futuro. Como bien decía hoy el presidente, a la gente le importa hoy si tiene plata para pagar la electricidad, el agua y poder comer, pero también mirar hacia futuro, ¿verdad? Ver cómo construimos. Y eso es lo que me parece que este Mercosur también debería de tomar para discutir. ¿Cuál es la dimensión social como tal que tienen planteado los gobiernos? ¿Qué nos estamos planteando cuando ahora decimos que se integre Venezuela, nos permite ampliarnos, fortalecernos para defendernos institucional y democráticamente? Y en definitiva también lo social. Y también yo digo que este Mercosur lo que le sigue faltando es institucionalidad como tal. Entonces siempre estamos mirando arriba, que se resuelven las cumbres y la institucionalidad, cómo funciona. En aquella época tenía una dimensión muy importante y éramos oposición y teníamos los empresarios trabajando fuertemente con las discusiones que teníamos con los sindicatos, empresarios y sindicatos, nos discutíamos en cada país, después llevábamos las posiciones a las cumbres. Y se avanzaba, a veces, por supuesto, por lo menos desde el punto de vista teórico, pero se frenaban, por lo menos lo peor, de aquellas políticas que tenían previstas aquellos gobiernos. Yo creo que hoy día deberíamos de tomar el tema fundamental de la dimensión social, que creo que es lo que le está faltando, aunque tengan todo permanentemente la voluntad de nuestros gobiernos, porque evidentemente nuestros gobiernos piensan en la gente. Gracias. Sí, Hugo y después Artur. Gracias, Hugo Barsky. Dos temas muy rápidamente. El primero, en relación a lo que planteaba Roberto, yo lo trataría de sintetizar del siguiente modo. Si no hay Mercosur, hay ALCA. Si no hay Mercosur, hay ALCA. La segunda cuestión que quería plantear es retomar algo que comentó Álvaro Padrón hoy en la mañana. Hoy en la mañana Álvaro planteó el rol de los actores y qué significación iba a tener en el proceso del desarrollo del Mercosur la participación de los actores. Por eso yo rescato el planteamiento de los actores sociales, porque además me permito recordar, seguramente muchos aquí lo harán, el primer programa estratégico de integración productiva que se dio el Mercosur fue consecuencia de la solicitud que hicieron los sectores sociales en la primer cumbre social que se llamó Por un Mercosur productivo y social. Y eso tuvo incidencia.
importante. Pero lo que quiero sí señalar con esto de los actores es que así como tiene que participar la mirada que uno tiene de lo social, el tema es cómo hacemos para que además participen en el tono que también se planteaba aquí en los niveles de conducción del Mercosur, los actores como las pequeñas y medianas empresas, es decir, el sector productivo, el sector financiero, el sector científico-tecnológico, el sector social en términos generales. Hay, creo, en el debate que estamos teniendo, hay una oportunidad de destacar que hay que encontrar los caminos de presencia de los actores directos en la toma de decisión. Y eso implica formas de vinculación entre la conducción operativa del Mercosur y los actores. Si los actores se reúnen por su cuenta y la conducción del Mercosur se reúne por su cuenta y no hay vinculación, tenemos balance de actividades, pero no tenemos vías de conducción conjunta. Gracias. Arthur, Central Única dos Trabalhadores Brasil. Também nesta linha que vários já falaram sobre um pensamento de esquerda, um pensamento, uma estratégia para a integração, uma doutrina de integração que seja implementada com esta visão das esquerdas da América Latina. Se os companheiros e a companheira Cecília da mesa também não consideram que nós temos um problema com os partidos de esquerda, que a sua agenda é uma agenda muito de curto prazo, no máximo nas próximas eleições. Nós temos um problema com quem está no governo, porque também, dado a conjuntura da crise, as respostas são para aquilo que está acontecendo no curto prazo. Nós temos um problema no movimento social e no movimento sindical, porque depois da ALCA e da luta contra a ALCA, e o avanço dos governos democráticos e populares que tivemos na nossa região, a pauta se intensificou e se abriu de tal forma que hoje nós temos 400 itens prioritários de uma pauta do movimento social e do movimento sindical. Falta foco, falta prioridade, falta um eixo estratégico de debate que enxergue a integração latino-americana, América Latina, como fundamental. Pensando isso, qual é o problema? O problema é que não só a reforma tributária nos nossos países não acontece, portanto, continuamos tendo em vários países da nossa região uma estrutura tributária onde os ricos não pagam impostos, como a reforma política também não acontece, ampliando a democracia, e quem financia os partidos ou as eleições em vários dos nossos países são os empresários que depois colocam o debate econômico acima ou como mais importante do que a discussão da integração social. Como pensar uma estratégia de esquerda fugindo desta situação em que nos encontramos, porque me parece que todo mundo fala que nós temos que colocar o político, o social, como prioritário, ou pelo menos na mesma prioridade que o econômico. Porém, quem está dando as cartas ou as resoluções das questões do dia a dia é o econômico. Como trabalhar isto numa falta de institucionalidade, aqui reforçando o que disse, porque nós somos chamados a participar. Todas as vezes nós somos chamados a participar e, no máximo, entregamos um documento. Mas o debate sobre a construção da integração não é feito por nós,
juntos. Eu ouço você e depois eu tomo a decisão sozinho. E quem está tomando essa decisão não são os nossos presidentes. Só isso. Bueno, y ahora pasaríamos, para cerrar el panel, la palabra a los panelistas. Cecilia. Hay Mercosur, no hay ALCA. Y creo que esto ya lo dijimos en 2005 y lo reafirmamos cumbre tras cumbre, con el ingreso de Venezuela al Mercosur, con la suspensión del Paraguay del Mercosur, transitoria por la ruptura de su orden democrático, con el diálogo en marcha con Ecuador, con la posibilidad fuerte de que Bolivia renueve un diálogo con el Mercosur para pensar en su proceso de sumarlo a este proceso. Pero sin duda este proceso de integración, como dijimos y como está claro en esta mesa, tiene discusiones abiertas y tiene discusiones abiertas que Roberto las sintetizó en preguntas de fondo, preguntas importantes, preguntas que yo creo que están no solo en la mesa de discusión de hoy del CEFIR, sino que creo que también están atravesando cada una de las reuniones del Grupo del Mercado Común, las discusiones de los ministros y sin duda las discusiones de los presidentes. Me parece que el Mercosur se está discutiendo y se está repensando porque también es un proceso de integración, en formación, en un escenario internacional complejo, muy complejo. Creo que no podemos subestimar la envergadura de la crisis, la duración que está teniendo esta crisis, y si bien nuestra región está resistiendo realmente de una manera sorprendente este contexto internacional, por supuesto que no somos indemnes y por supuesto que somos parte y estamos integrados a una economía global que incluso en el caso de China se está desacelerando. China va a crecer solo al 8,5%. Y eso es una cosa seria para muchos de nosotros. Entonces, con la fortaleza relativa que nos da el proceso de integración y que nos da los propios procesos de crecimiento e inclusión social de nuestros países, creo que estamos encarando las discusiones. Sin duda todos queremos y probablemente necesitamos mayor velocidad en algunas definiciones, porque además creo que hay una responsabilidad histórica que tenemos todos quienes hoy estamos involucrados en este proceso. Creo que todos los que estamos aquí, cada uno desde su lugar, que es la de que el Mercosur no puede fracasar. Digo, acá se habló de la posibilidad de fracaso del Mercosur. Yo creo que esa no es una opción política, no es una opción económica, no es una opción social. Hoy nuestros países están avanzando, en el caso de la Argentina no tengo ninguna duda, con una política que yo dije es una política de Estado, que es que la región y la integración económica, social, cultural, política con la región es una prioridad estratégica sostenida desde el año 2003 hasta la actualidad y que más allá de discusiones, debates, diferencias que hay y que existen entre socios y que son propias de la hermandad y de la profundidad de esa integración, más allá de esas discusiones, no está en juego ese proceso y la jerarquía y la centralidad de ese proceso. Y para eso trabajamos todos los días, pensando en nuestro país, discutiendo con los socios, planteando los problemas difíciles. La presidencia pro tempore argentina que acaba de concluir planteó en más de una ocasión en el Grupo Mercado Común a los coordinadores discusiones de fondo sobre el Mercosur. Porque creemos que efectivamente la envergadura de las transformaciones que están dándose en cada uno de nuestros países tienen y están teniendo correlatos y probablemente van a tener nuevos correlatos en transformaciones del Mercosur, transformaciones hacia adelante en el mejor de los sentidos, no fugas hacia adelante. Y creo que estos debates y estas preguntas y este diálogo está puesto sobre la mesa. En el último Consejo Mercado Común también los cancilleres, recuerdo muy bien en Brasilia, plantearon la necesidad de discutir muy seriamente la estrategia de relacionamiento externo del Mercosur. Y por supuesto que no son debates fáciles, que requieren de
ayuda de los académicos, requieren de mucha conducción política y requieren de muchísimo contacto con las bases sociales y los pueblos, por supuesto, de todos nuestros países. Creo que se están encarando, creo que el Mercosur se está haciendo cargo de este momento histórico y de dar estos debates y nuestras conducciones políticas los están abordando. Pero por supuesto, cuanto más nos integremos, también vamos a tener más preguntas difíciles y más preguntas complejas y más dudas sobre lo que la integración no nos da, pero creo que tenemos que siempre, y más en momentos tan sensibles a nivel global y a nivel regional como este, ser muy conscientes, y me parece que fue uno de los mensajes que yo rescaté más fuertes de la intervención del presidente Mujica hoy, tener muy presente lo que el Mercosur sí nos da, como pueblos, como países, como región. Dicho esto, podría comentar varias de las cuestiones puntuales de las intervenciones que hubieron, pero realmente tengo un avión en un rato que alcanzar. Me animo a subirme a aviones en momentos de tempestades porque es también, creo, una pequeña muestra del compromiso que la Argentina tiene con el Mercosur. Nos subimos a un avión que se mueve mucho, pero acá estamos y supongo que seguiremos estando en algunos nuevos foros en donde podremos profundizar en temas más específicos. ¿Vas por Aerolíneas Argentinas? Sí, claro. Bom, eu queria primeiro fazer uma correção, cometi uma gafe no início ao cumprimentar o meu querido amigo Rui Pereira. Eu chamei de Rui Nogueira. Na verdade, são duas árvores, mas que dão frutos diferentes, né? Então eu quero me desculpar ao Rui pela gafe. Bom, nos comentários finais, eu queria talvez assim pegar a própria intervenção do Arthur, né, onde ele coloca um sentimento de falta de foco e de eixo nas intervenções da parte dos movimentos sociais, né, e questiona um pouco a origem disso, né. Eu tentaria arriscar de que isso é um bom reflexo, né, primeiro da falta de debate, segundo, é um reflexo do entendimento que os governos têm do processo de integração, por mais que a gente tente politizar o debate sobre integração, nós não conseguimos sair do debate do eixo do mercado. Mesmo aqui, que é um grande exercício, tanto nas mesas da parte da manhã quanto da parte da tarde, né, o eixo central das intervenções se deram com base na questão do debate sobre o mercado. É evidente que ele tem uma importância extremamente significativa e deve ser considerada, mas é difícil nós conseguirmos rompermos, sabe, esse debate, essas reflexões, de, por exemplo, como que o Keldi levantou aqui também muito bem, né, lembrando de que nós avançamos em algumas políticas públicas de integração social, como a questão do Estatuto da Cidadania, como a questão da Previdência, e, no entanto, não foram implementadas, quando nós deveríamos estar também debatendo por que nós não conseguimos implementar as políticas importantes que dizem respeito ao cidadão. E isso é aquilo que eu chamava na minha intervenção, de que nós precisamos promover a integração que impacte na vida do dia a dia do nosso cidadão. Senão, nós vamos estar nos reunindo daqui 20 anos, novamente, entre nós mesmos, para discutir integração, e o cidadão comum que mora na fronteira do Chuí não sabe por que serve a integração, porque ele não consegue utilizar o hospital do lado de lá da fronteira, porque ele não consegue fazer isso. Então, é esse debate que nós temos que fazer também. O debate estratégico sobre a política, sobre a questão da democracia, a importância do mercado, o tamanho do Brasil frente ao Uruguai, o Paraguai, tem um maior significado. Não quero minimizar esse debate. Mas se nós não enfrentarmos esse debate do ponto de vista da ótica social, da ótica do impacto na vida do cotidiano do cidadão, nós dificilmente conseguiremos ter avanços importantes do ponto de vista da integração social. E, nesse sentido, eu acho da maior grandeza a intervenção do presidente Mujica, quando ele fala de que nós precisamos construir um processo de integração cultural, né? Nós precisamos construir um processo onde que nós criamos uma cultura, a identidade política e cultural dos cidadãos, em que eles consigam ver
a região como seu pertencimento. E isso é fundamental para um processo de integração. Senão, nós vamos discutir entre nós mesmos sobre a importância do mercado comum na região, que tem muita importância, né? Eu acredito que é fundamental, a questão central é a questão da participação social. Esse é o grande diferencial. Se nós conseguirmos envolver a sociedade civil no processo de integração, no processo de debate, nós vamos conseguir mudar os paradigmas da integração. Porque, senão, nós vamos estar discutindo com os empresários, né, com os governos, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério das Relações Exteriores, e não estamos ouvindo, de fato, quem pode construir uma outra lógica, uma outra ótica de integração. Para mim, esse que é o ponto. Eu fui, semana passada, numa reunião muito importante para a minha vida, importante para a vida. Foi uma reunião muito simples, um seminário de apresentação de uma pesquisa sobre as grandes favelas do Rio de Janeiro. E foi uma pesquisa patrocinada pela London School e pela Unesco, e ela trabalhou em 5 favelas, onde que tem o maior tráfico no Rio de Janeiro. E nessas 5 favelas, todas elas tinham intervenção de 2 entidades da sociedade civil. Uma chamada CUFA, que era a Central das Favelas, e outra chamada AfroReg. O que nós estávamos assistindo aí, o público eram 300 pessoas, e naquele público nós tínhamos 60 ex-traficantes, chefes de tráfico das 5 favelas. Nós estávamos assistindo entre o público mais umas 60, 70 policiais, né, polícia militar, e universitários, acadêmicos, etc. Jamais nós poderíamos imaginar, há 10 anos atrás, que estaríamos no mesmo lugar, governo municipal, federal e estadual, com ex-chefes de tráfico e polícia para discutir o problema do tráfico. E isso só foi possível porque teve a intervenção de 2 entidades da sociedade civil, CUFA e AfroReg. Portanto, a minha compreensão é de que não existe política pública que resolva os problemas de nossos países se não tiver a participação da sociedade civil. E quando se fala de integração, não poderia ser diferente. Então, ou a gente faz um processo institucionalizado de integração com participação social, ou nós estaremos ainda no processo de elitização do processo do Mercosul. Eu acho que é isso que eu queria fazer como comentário final. Obrigado. Sí, brevísimo, brevísimo. En primer lugar, quiero no pedir disculpas, pero de alguna forma explicar que no he tocado los temas sociales porque por la especial coyuntura que estamos viviendo me interesaba hacer un enfoque fundamentalmente económico. No es por falta de sensibilidad hacia los temas sociales y hacia los temas de ciudadanía de Mercosur. En primer lugar, le estoy dando la explicación a mi secretario de Relaciones Internacionales, viejo sindicalero, y a los compañeros de la CUCHI que tengo aquí, comisario político. En segundo lugar, quiero reconocer o de alguna manera agradecer el coraje intelectual de las intervenciones tanto de Fernando como de Cecilia, porque creo que han aceptado discutir temas que son nucleares, temas que son de fondo y temas que están al borde de los puntos críticos. Y en tercer lugar, me parece interesantísimo la aproximación que hemos logrado. Yo estoy hoy mucho más cerca de la síntesis en este debate que cuando lo inicié con Chacho Álvarez aquí 6 meses atrás. Y en esta contestación que Fernando ha hecho en este debate, cuando él dice que precisamente el Mercosur como espacio estratégico de desarrollo no puede hoy funcionar con reglas únicas y horizontales. Y después dice, bueno, discutamos una geometría variable. Está diciendo cosas que yo no las voy a interpretar, pero que desde nuestro punto de vista tiene una doble validez fundamental. La primera recoge todavía un debate muy viejo que se inició en la sede de la Friedrich Ebers hace como 4 años, cuando aquí, en Uruguay, las fuerzas conservadoras plantearon el enfoque de la flexibilidad para salir del Mercosur. ¿Qué pedían las fuerzas conservadoras en Uruguay?
flexibilidad. ¿Y cómo se traducía eso? Déjenme salir del arancel externo común y negociar tratados bilaterales de comercio. Y le ponían como título a esto flexibilidad, lo cual era un falseamiento escandaloso. Esto no era flexibilidad, esto era ruptura. Y nosotros dijimos, no, la flexibilidad es otra cosa. La flexibilidad es el esfuerzo de adaptación que tenemos que hacer hacia adentro para reconocer la especificidad y la necesidad en el cuadro de asimetrías que tiene cada uno de los países. Y eso es exactamente el punto central al que hemos llegado hoy. En aquel entonces, me acuerdo, Gerardo, lo decíamos, no, las fuerzas progresistas o de izquierda, a diferencia de la derecha, no queremos flexibilidad para salir, queremos flexibilidad para estar cada vez más adentro y fortalecer el proceso. Y eso es lo que acabamos de concluir hoy. Flexibilidad hacia adentro significa que no nos podemos gobernar con reglas únicas y horizontales y que necesitamos construir geometrías variables. Y si esto nos ha dejado en la puerta de un gran debate estratégico, bueno, yo reitero, a riesgo de que el ministro me cese, porque yo no soy quien para fijarle la agenda, ya estoy diciendo que lo vamos a retomar en nuestra presidencia y que los vamos a invitar a todos a profundizar este debate. Muchas gracias. Bueno, y mañana reiniciamos a las 9:30.